La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Episodio 60. El estado de la cuestión. Buenas a todos y todes. Bienvenidas a Lo Normal. ¿Qué tal a todos? ¿Qué tal, Nerea? Pues mira, bien y mal, la verdad. Todavía con la imagen grabada de estos tres nazis que intentaron reventar el show de bimboficadas de dos personas que aquí queremos mucho, que son Samantha Hudson y María Barrier. Pero muy contenta con la imagen que ha corrido por las redes, que se ha viralizado, y con razón, de María Barrier chillándoles a estas personas fuera nazis de nuestros barrios, largaos de aquí a 1 centímetro de la cara. Yo creo que esto es importante porque de verdad que cuando intentan intimidarnos y además estamos en mayoría, ¿no? Cuando van con muchísima seguridad, con muchísima autoestima, con la intención además de que estemos amedrentadas, lo hacen en las redes, se organizan para hacerlo, lo hacen en nuestros espacios de seguridad para que a la siguiente aparición vayamos con un poquito de miedo, que se encuentren con esto, ¿no? Que se encuentren con esta respuesta. Y a las chavalas del futuro, pues claro, ver a María Barrier hecha una hidra, echando a esos tres nazis. Bueno, es que esta es la mejor imagen del año, la tenemos que traer, Antonio. Y es que nos van a tener siempre enfrente, como ha tenido enfrente a los estudiantes de la Universidad Pública Vasca, el profesor que tuiteaba cosas como: ¿qué pintas de bujarras tienen muchos del PP vasco? ¿Está de moda hacerse el maricón para ganar votos o qué? Que no cuenten conmigo porque los hundo. Antes que hacerme mariquita prefiero morir. Ya he tirado su papeleta a un bote de aceite. Bueno, pues ya no trabaja en la UPV. Seguimos. Lo Normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal. Su cargo tiene uno de esos títulos que resultan difíciles de memorizar: Director General para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas LGTBI+. Lleva en el mismo desde diciembre de 2023. Tenía una difícil labor: sustituir a una de las principales activistas en la lucha por los derechos de nuestro colectivo en este país, Boti García Rodrigo. Julio del Valle tiene una difícil tarea por delante: controlar el eficaz cumplimiento de la ley LGTBI trans, que tanto costó aprobar, e intentar implementarla. Los distintos reglamentos que tienen que desarrollar la ley van llegando poco a poco al Consejo de Ministros y van dando forma al texto legal que tanto celebramos hace ya casi 2 años. Julio del Valle, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuesta recitar el cargo? Finalmente uno se acostumbra a ser reconocido como director general LGTBI. Sí, yo creo que es al final la forma más fácil y más clara de hacernos entender, pero sí es verdad que la ministra quería hacer una relación directa con el nombre de la ley, porque a veces llamamos a la ley trans, pero la ley tiene todo ese título y el encargo que la ministra me hizo concreto hace un año. Uh-huh. De entrada lo tenía difícil, tenía que sustituir en el cargo a una persona que lo ha sido todo en la lucha por los derechos de nuestro colectivo y además una persona muy querida, Boti García Rodrigo. Sí, Boti es buena amiga mía, llevamos trabajando juntos y luchando juntos muchísimos años, han sido muchos orgullos. Yo el primero que estuve fue en el año 97, ya estaba por ahí, estaba Pedro, estaba Beatriz Jimeno, estaba Boti, estaba pues tantos y tantos activistas que han hecho tanto por las personas LGTB de nuestro país. También una determinada presencia, vamos a llamarla así, condicionó la imagen de los responsables del ministerio durante los primeros meses de Ana Redonda al frente del mismo. La marcha de esta persona ha hecho que las aguas vuelvan a su cauce. ¿Han dejado de sentir que se fiscalizaba su trabajo por la labor de esa persona en concreto? Bueno, yo creo que la ministra dejó muy claro desde el primer día que la posición del ministerio era la posición del Partido Socialista Obrero Español, y la posición estaba fijada ya por el presidente del gobierno cuando se llegó al acuerdo de sacar la ley 4/2023. Y más en relación con tu pregunta, la posición de la ministra estaba muy clara desde el primer día. Puede haber que personas tengan opiniones dispares en el pasado, antes de aprobar la ley, pero a partir de la ley hacia adelante no hay ni media duda. Quiero decir, es el marco que tenemos negociado, es el que se aprobó en el Congreso del Congreso de los Diputados, y ese es el marco que teníamos todas las personas, independientemente de que hayan tenido una posición diferente en el pasado. Uh-huh. ¿Se han sentido en algún momento los cargos y trabajadores de ese ministerio víctimas de las luchas de poder entre los partidos que formaban la coalición de gobierno? Yo creo que todo el marco yo lo viví desde otro punto de
vista al ser diputado. Sí que es difícil a veces el primer gobierno de coalición de la historia, el pensar que todo es tan sencillo y todo es tan fácil, ¿no? Cuando vienes de caminos a veces diferentes, pero yo creo que hemos sumado lo mejor de las dos voluntades. Es decir, la anterior legislatura, que fue muy complicada, se sacaron más de 200 leyes. Eso no es algo tan sencillo, quiero decir, porque al final todos ponemos lo mejor de nuestra parte para que las leyes salgan desde nuestro cariz y punto de vista. ¿Eso puede afectar en el día a día? Pues seguramente, ¿no? Seguramente, porque estamos en momentos políticos, vienen momentos electorales, y eso al final los partidos políticos pues lo resienten, ¿no? Algo que ya hablábamos hace unos meses con la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, cuando nos visitó Lo Normal. Vamos con ello. ¿En qué consiste esa normativa que hace referencia al empleo y al colectivo LGTBI que entra en el Consejo de Ministros del 8 de octubre? Es algo largamente demandado y que venía dentro de la propia ley LGTBI trans, que teníamos que hacer que los derechos de las personas LGTBI entrasen en el mundo de la empresa, ¿no? Parece que ahora las personas LGTBI nos quedábamos en la puerta de la empresa y a partir de ahí éramos como personas distintas, en el cual pues mucha gente que es visible en la calle deja de serlo dentro del mundo de la empresa. ¿Por qué? No por algo anecdótico, sino porque saben que si se visibilizan como LGTBI a lo mejor tienen menos capacidad de ascenso, tienen más problemas para optar a ideas, líneas que pueden tener otras personas heterosexuales dentro de su empresa. Todo eso está dificultando a las personas realizarse dentro de la empresa, y para nosotros nos parece prioritario, ¿no? Porque venimos, no sé si vosotros, venimos a trabajar porque no tuviésemos nada mejor que hacer en todo el día. Quiero decir, tú tienes que ir a tu puesto de trabajo sabiendo que es un sitio confortable, seguro, en el cual todos pasamos 8 horas al día y tiene que ser de la mejor manera y nos tienen que tratar y cuidar como al resto de las personas que están allí. Entonces, hay muchas dificultades, por ejemplo, con las mujeres trans, especialmente las mujeres, que tienen un 80% de desempleo, según los datos que publica UGT y muchas otras entidades. Quiero decir, hay muchos problemas relacionados con el empleo y las personas LGTBI que intenta resolver este reglamento que se aprueba el martes, que es un reglamento que obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a hacer un conjunto de medidas planificadas para que solucionen todo esto, ¿no? Incluso también que solucionen el acceso al puesto de trabajo. Hay mucha gente que por su expresión de género, etcétera, etcétera, pues son descartadas no se les valora tanto el talento como que si una persona manerada y no la quiero en mi empresa, ¿no? Es decir, la idea básicamente es cambiar esa cultura de la empresa, cambiarla en España. Lo vemos ahora mismo, hay muchas multinacionales que están en España que, independientemente de que no haya una legislación, están captando personas, están incorporando a personas trans. Eso es una realidad que va a existir y que va a ser inminente a partir de este martes. Julio, ¿cuál dirías que es el balance de este casi primer año? Bueno, yo creo que el balance es bastante positivo. También hay que pensar que aunque las personas LGTBI hemos ido conquistando espacios y derechos a lo largo de este tiempo, la primera vez que se trabaja en una política pública, construir una política pública es que construir que en todos los espacios de la sociedad se analice cuál es la situación de las personas LGTBI y se establezcan las mejores maneras y acciones desde lo público para conseguir una cohesión social acorde con el país que tenemos, ¿no? Es positivo que esta ley construya todas esas políticas públicas y vamos a ir avanzando en cada uno de los espacios para hablar de todo esto, ¿no? Antes les comentaba que venía ayer del Congreso de Personas Mayores de la Fundación 26 de diciembre, por ejemplo, mayores LGTB, hay un problema, hay un problema que hay que resolver desde el público con políticas públicas. No es la cuestión de tengo un derecho más o un derecho menos, es ¿qué pasa con una persona LGTBI cuando va a una residencia de mayores? ¿Cómo se la trata? ¿Cómo se cuida su intimidad? ¿Cómo se cuida su sexualidad? ¿Cómo se cuidan sus intereses? Quiero decir, todo eso hay que poner una gran lupa a todo lo que pasa en la sociedad para descubrir esos nichos en los cuales todavía existe una cierta desigualdad. ¿Hay intención de afrontar las lagunas que quedaron en la ley en esta legislatura? Hablamos, por ejemplo, de las personas no binarias. Y el tema de las personas no binarias, en principio en esta legislatura el mandato que tenemos es desarrollar la ley, pero creo que claramente la sociedad al final va a acabar demandando, y muchas veces dices, oye, las leyes tienen que ir antes de la sociedad o la sociedad por detrás de las leyes, ¿no? Porque a veces también cuando avanzamos muy rápido, en el momento que hay un cambio el golpe es mucho más grande. Quiero decir, yo soy más de las personas que pienso que tenemos que ir
haciendo, la gran revolución es la revolución del día a día, ¿no? Esa revolución de lo silencioso, del poco a poco, hace también que cambie los valores de la sociedad y todo esto se interprete de otra manera. Desgraciadamente no sé muy bien, porque yo he estado muchos años haciendo actividades en países nórdicos, la relación con el sexo o con los cuerpos o con las identidades que tenemos en España a veces es hasta enfermizo, quiero decir, comparado con los países nórdicos, por ejemplo, en el cual tú, por ejemplo, vas a una sauna de un hotel, todo es mixto, los baños, quiero decir, la relación ya histórica que tenemos en España con nuestros cuerpos, con nuestras identidades, con nuestras sexualidades y la forma de expresarlo, pues ya nos marca también un tipo de sociedad y es larga la lucha para cambiar también esos planteamientos, ¿no?, que a veces tenemos. Pero desde el desconocimiento de lo que supone un desarrollo legal, parece que no es tan difícil que exista una casilla más o que no exista ninguna casilla en el DNI, por ejemplo. Bueno, para que... Eso es un detalle, quiero decir, bueno, que es importante, ¿no? Para muchas personas es importante. Yo me reúno con las personas no binarias y para ellas es importante que en su DNI no le identifiquen como dentro de ese binomio hombre-mujer. Si realmente fuésemos a una aplicación del no binarismo a todas las leyes, habría que reformar unas 400 leyes, porque todo en general, la legislación española, todo estaba marcado, es que en el día a día nos clasifican prácticamente. Yo he ido al baño contigo hace un momento y me he metido en el baño de los chicos, y hay un baño de chicos y hay un baño de chicas, no hay un baño mixto, quiero decir, así es nuestra sociedad es así. Entonces, el hacer una modificación de este estilo realmente de calado no es tan sencillo, porque hay muchas ayudas que están vinculadas lógicamente, a uno de los problemas más grandes que tenemos en España, que es la violencia estructural hacia las mujeres. Entonces, el salvaguardar que las mujeres tengan acciones positivas en una sociedad que todavía no es tan igualitaria como muchas veces pensamos. Quiero decir, hay todo un sistema en el cual yo estoy a favor de que las personas no binarias, porque además el Estado no es quien para decirle usted es un hombre, es una mujer. La labor del Estado no es decir a ti cómo eres y cómo te sientes y cuál es tu identidad. La labor del Estado es respetar esa identidad que tú has elegido. Quiero decir, hay que salvaguardar un poco a la comunidad LGTBI, salvaguardar también los avances que se van dando y sobre todo esa gran hermandad que existe dentro del colectivo, que para mí es muy importante, ¿no? El que las personas, los gays, cis y las mujeres lesbianas, las personas intersexuales tengan esa sororidad en la cual la gente se apoya, ¿no? Se apoya y se quiere, y cuando alguien ataca al colectivo, atacan a toda la parte del colectivo, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante salvaguardarlo. Hablas de la violencia desde los medios a las personas trans, y otra cosa que nos tiene muy alarmadas y que nos parece muy escandalosa es las noticias que estamos recibiendo en las últimas semanas desde la Comunitat Valenciana, que hablan de una verdadera red de centros y de particulares que practican terapias de conversión. ¿Sería hasta el momento de tipificar estas terapias como delito dentro del Código Penal? Yo creo que eso también es un debate que tenemos que abrir, ¿no? Tenemos que abrir un debate. Eso también fue otra cosa que quedó pendiente de la propia ley, porque eso ya no era una ley administrativa como la que tenemos ahora, en la cual sí que es verdad que tenemos un conjunto importante de sanciones que puede llegar hasta los 120.000 euros, pero y esto ya forma parte ya de una reforma del Código Penal. Que deba de ser penal si esto empieza pues desde los actores ultrarreligiosos empiezan otra vez con una gran ofensiva en torno a las terapias de conversión, pues es un debate que quizás debemos de plantear, ¿no? En el Congreso de los Diputados se debe plantear, porque no es normal que a alguien le sometan a todo esto, porque en el futuro puede tener muchos problemas. Esa persona va a tenerlos en el presente seguro. Esas terapias, de momento no hemos conseguido demostrar la fiabilidad de ninguna, sino todo lo contrario, pero las secuelas psicológicas y psiquiátricas que se pueden dejar en esa persona, eso sí que es medible y cuantificable y está ahí, ¿no? Entonces tenemos que salvaguardar especialmente a la gente, pues a los chavales, quiero decir, porque las terapias no se dan con señores de 60 años. Normalmente las terapias se dan con ese chaval, esa chavala, que descubre que tiene una orientación diferente, una identidad diferente, y entonces a la duda, al miedo, a todo eso, se suma encima que un señor con sotana pues se le ponga casi a hacer exorcismos, sí, prácticamente, porque eso suena como a exorcismo, ¿no? Tortura física. Entonces quiero decir que el Estado tiene que proteger a todas esas personas, tiene que protegerles incluso de sus propias familias si están en esa óptica de pensar que esas cosas se pueden curar, ¿no? Porque a veces el problema de estos chavales
es que las familias están de acuerdo con esas terapias. Son las ¿no? familias las que les, claro, las que les someten, los perpetradores. No es lo normal que el chaval diga, oye, pues me voy a apuntar a un centro para ver si me curan de esto, sino que es la familia. Entonces ya es un problema en el cual el Estado ya tiene que lidiar con familias, tiene que lidiar con instituciones ultrarreligiosas, con los propios chavales, quiero decir que y hay que ver el miedo. A mí me genera un miedo horrible, ¿no? Todas estas noticias que han salido en Valencia y una enorme preocupación, ¿no? Volviendo a la ley y su aplicación, parece que no ha habido un aluvión de peticiones de cambio de género, como vaticinaron aquellos que se oponían a la ley, ¿no? Sí, los datos son muy, muy normales, quiero decir. Es que no sé cómo la gente puede pensar que te quieres cambiar de identidad si realmente no lo sientes. Es que no. Bueno, el número ha sido como 5.000 personas aproximadamente. Hay que pensar también que muchas personas no hicieron el cambio antes esperando a la ley, con lo cual el 2023 ha sido un año más de aluvión, pensando que aluvión son 5.000 personas, que cualquier pueblo de la Sierra de Madrid, vamos, quiero decir, 5.000 personas en casi 48 millones de españoles es insignificante, y desgraciadamente hay una lucha cultural que está ejerciendo la extrema derecha con todo esto, y entonces pues que te encuentras en grandes medios de comunicación, pues que ha pasado con un detalle de no sé qué y es portada, quiero decir que es... me parece exagerado, está, sí. Me parece exagerado, quiero decir, que haya un problema en un vestuario, no sé qué, y eso sea la portada de un periódico. Quiero decir, es que no hay una correlación entre lo que es, para qué gente es y la repercusión que todo eso tiene, ¿no? Entonces, a mí sí que me gustaría pues que los medios de comunicación, en vez de hablar tanto de algunas cuestiones, bueno, cada uno puede hablar lo que quiera, que yo estoy a favor de la libertad de información y de lo que quieran, pero quiero decir, a mí me preocupa más que a la gente no cuenten la vida real de las personas trans. En vez de aprovechar el tiempo en contar señores que van defraudando y que es un circo, me preocupa que no se aprovechasen esos espacios para que la sociedad viese cuál es la vida real de una persona trans, ¿no? ¿Qué dificultades tiene? ¿Qué ha supuesto de positivo facilitar el cambio registral, ¿no? ¿Cómo ha sido positivo no solo para estas personas, sino para sus propias familias? Afortunadamente estamos en un momento en el cual las familias de niños y niñas trans protegen mucho, lógicamente, a sus hijos y a sus hijas. Esto no es la época de la Veneno, que te echaban a la calle y te tenías que ir a Madrid a ejercer la prostitución. Es que ahora las familias, lógicamente protegen y quieren mucho a sus niños, niñas. Entonces, desde esa óptica, yo creo que los medios de comunicación, que tienen una función prioritaria en la democracia, deberían de llegar a todo el mainstreaming, a las horas estas que parece que todo el mundo ve televisión y escucha la radio, etcétera, llegar con ese mensaje positivo, porque es el mensaje de todas las mujeres y hombres trans que tenemos en nuestro país. El 028 ha cumplido también un año de asistencia. ¿Cuál es el balance, Julio? El balance es muy positivo, porque el teléfono, que es un teléfono que es anónimo, que no deja rastro en la factura, que está ayudando a mucha gente, ¿no? Y lo lava con la conversación anterior, y especialmente a padres y a madres. Quiero decir, estamos ayudando mucho a personas LGTBI, pero especialmente a sus familias, ¿no? Porque cuando te dice, oye, mi hija es lesbiana, y no tienes mucha más información, pues llamas por teléfono, ¿no? Y tienes un teléfono en el cual hay alguien que te va a asesorar, que te va a decir cómo tratar a tu hija, cómo tratar a tu hijo, a tu hija. Y entonces eso al final da también mucha tranquilidad, ¿no? Hay una señora, me decía el encargado del teléfono, que tenía una niña que estaba transicionando, bueno, que estaba explorando su identidad, y la pregunta de la madre era, ¿pero mi hijo va a ser feliz? Porque al final... quiero decir, la felicidad es un gran valor en nuestra sociedad, y para un padre o una madre es el mayor valor, y la gente dice, no, a mí no me importa que mi niño, mi niña, tal, yo lo que quiero es que sea feliz, y si va a ser feliz, bueno, lo va a apoyar de todas maneras, ¿no? Pero la mayor preocupación que tiene un padre al final y una madre es, me da igual que mi hijo que tenga orientación, esta identidad, esta expresión de género, etcétera, pero va a ser feliz, va a poder ser feliz. Y yo creo que esa es la gran pregunta que nos hacen al 028 y que tenemos que responder, no solo el 028, sino como sociedad, es decir, por supuesto que va a ser feliz, y aquí hay unos poderes públicos encargados de que sea así, ¿no?
Julio, ¿cuáles son ahora las prioridades fijas por su dirección general? Bueno, tenemos lo que comentábamos al principio del podcast, ¿no? Seguir poniendo la lupa, ¿no? Ahora nosotros, por ejemplo, hemos encargado ya un estudio que vamos a ver la luz ahora en torno al 2 de diciembre, que es el Día de Discapacidad, es la discapacidad de las personas trans, personas trans y LGTB en general, ¿no? Pues eso es un foco, ¿no? Eso ahí hay una dificultad y no podemos ser ajenas a ellos. Entonces, vosotros pensar también, bueno, que os pasará a vosotros en el día a día, porque tenéis este programa tan estupendo que hacéis cada 15 días, que tenemos pocos datos. Tenemos muy pocos datos. ¿Por qué? Porque es verdad también que el dato de tu orientación o tu identidad es un dato privado, vamos, quiere decir que no hay tantas estadísticas en las cuales se segreguen datos hacia nuestra comunidad, hacia nuestro colectivo. Con lo cual vamos a empezar a trabajar datos sectoriales para arrojarnos luz para luego hacer acciones, ¿no? Por supuesto está la implementación de la ley, que tenemos pendiente de aprobar las estrategias, tanto la estrategia general LGTB como la estrategia trans, que esperemos aprobarlo antes de final de año por el Consejo de Ministros, pero hay que ir recabando información de manera sectorial. Entonces, para nosotros es muy importante el estudio ahora que presentamos, porque las personas LGTB parece que todas son altas, guapas, modelos jóvenes y siempre vamos como hacia una idea como hegemónica de lo que es ser LGTB, que tiene que ver con joven y tiene que ver con todo esto, pero no, la realidad LGTB es la realidad de la sociedad, ¿no? Entonces es importante poner foco y lupa a todas estas realidades sectoriales y dar respuestas también sectoriales. Precisamente, siempre lo decimos, ¿verdad, Nerea? Que esa fue la primera cosa que descubrimos cuando empezamos a hacer este podcast, y es que las personas LGTBI no eran altas, guapas, rubias, claro, y poderosas. Sí, ni ricos ni famosos. Ricos ni famosos. Se llamaba nuestro primer capítulo, y efectivamente, y eso lo hemos estado desgranando, y todavía seguimos. Queda tarea, sí. Julio del Valle, director general para la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a vosotros y larga vida a este programa, que es muy necesario. Porque Normal es solo el programa de tu lavadora. En Las Malas y en Soy una tonta por quererte, Camila Sosa se preguntaba si en la vida de una travesti había alguna posibilidad más que no fuera la propia supervivencia. En Tesis sobre una domesticación parece responder que sí, aunque eso no signifique que esa vida supuestamente relajada sea una vida feliz. Tesis sobre una domesticación tiene también mucho de Camila, pero a diferencia de sus dos obras anteriores, mira al futuro en lugar de mirar al pasado. Camila Sosa, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Hemos leído por ahí que las entrevistas de promoción te parecen una tortura. Son un poco torturosas. Oye, la protagonista... ¿No te sentís como un torturador en este momento? Pues no sé qué decirte. Oye, la protagonista de Tesis sobre una domesticación es una actriz, como también lo es Camila. Atendiendo al prólogo de Valeria Vegas, podemos hacernos una idea de qué tipo de actriz es la protagonista de la novela, pero ¿qué tipo es Camila? ¿Una actriz con perro o una actriz que es madre? Ninguna de las dos. Una actriz como... No sé si habrá algún ejemplo entre las que conocemos. No puedo ni alimentar un perro, ni mucho menos educar un niño. La vida de todos y cada uno de nosotros no termina siendo un proceso de domesticación. O tal vez es el proceso para intentar liberarse, como quien dice, eslabón por eslabón de esa domesticación. También puede ser esa. ¿Queda espacio entonces para la rebeldía? Cada vez menos. Y aparte de la rebeldía, es decir, hay cierta forma de esclavitud que ha logrado pasar por rebeldía. Hay cierta forma de sumisión que parece ser rebelde, es decir, bueno, que son los extranjeros el problema de un país, y eso pareciera ser tan rebelde y tan políticamente incorrecto. Bueno, se parece más a una esclavitud que a una libertad.
¿Por qué los personajes de tu novela, Camila, a excepción de los animales, no tienen nombre? No sabía qué nombres ponerles. ¿Qué le iba a poner? María, Antonia, no podía tener nombre. Es un sujeto deseante solamente. En el comienzo de la novela está muy presente Almodóvar, ya no solo por sus versiones de la voz humana, sino también por la versión que hace de Opening Night de John Cassavetes en Todo sobre mi madre. ¿Qué es lo que te seduce de esa mirada de Almodóvar? En realidad lo que me seduce de Almodóvar no es precisamente Almodóvar, sino sus actrices. El hecho de que un maricón sea capaz de seducir así a esos enormes talentos que tuvo, como Victoria Abril, como Carmen Maura, como Marisa Paredes. Me produce admiración, seguramente una se subyuga. También me pasa con Marc Giraud, digo, son ese tipo de maricón por el que una pierde la vida, si es necesario. ¿Hasta qué punto marca la violencia la relación de la actriz con los personajes de su pasado? Bueno, la violencia hace marcas como hace también marcas la ternura. Una está marcada por esas dos, y por muchas otros afectos u otras expresiones humanas. ¿Condiciona esa condición violenta de relaciones familiares pasadas el hecho de que la actriz elija al abogado como la persona con la que quiere compartir su vida? No, se enamora porque es guapo. Y lo comprobé cuando filmaba Tesis con Alfonso. Claro, un tipo guapo, con dinero y que es aparentemente tierno, enamora. Algo que llama la atención es el rol sexual que desempeña la actriz. No sé si hay muchos casos en la literatura de travestis que desempeñen también un rol activo y que ese rol no sea omitido en la narración. Ahí es donde da un paso adelante, ¿no? Se lo coge. Sí, claro. Se lo coge, se lo folla bien follado. Bueno, no, la verdad que no fue arbitrario, es decir, yo no pensé que tenía que ser así la novela. Me fue saliendo así y pasó todos los filtros posibles y quedó. También podría haber intervenido la editora o haber intervenido un corrector o haber intervenido la misma editorial y decir no, es demasiado sexo o no esto, pero pasó todos esos filtros y sobre todo el mío, y a veces ignoramos todo el poder que hay en el sexo, cómo se ejerce el sexo como un poder en las relaciones sobre todo, y era el libro para que eso aparezca. El pito de las travestis es algo que ha sido tabú en la literatura. Recordamos, por ejemplo, Las edades de Lulú de Almudena Grandes, que hay una mínima mención, pero como que se intenta apartar, que se intenta huir de ello, ¿no? Es bonita esa escena, me hiciste acordar de eso. Sí, incluso para nosotras, pero no como un tabú, sino como un misterio, porque durante muchísimo tiempo era que te follara una mujer con tetas y pitos. Eso parecía ser una enorme fantasía, sigue siéndolo. Para una que es pasiva significa un problema bastante serio. Hablábamos antes de temas tabúes, entras también en algún que otro terreno tradicionalmente tabú, como es el del incesto. Y ves una de mis vínculos favoritos de la novela, y es una de las cosas que mejor está contada en la película, te lo digo porque estuve ahí en el set, ahí en carne viva, y el actor que se llama Carlos Cano lo hizo muy bien y estaba súper bien contado. Es uno de mis vínculos favoritos. Ya has mencionado un par de veces la película, Tesis sobre una domesticación ha dado el paso, se ha convertido en película, la dirige Javier Van der Putter, la producen Gael García Bernal y Diego Luna, y Camila, tú eres la guionista y la protagonista. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Bueno, fatal, como es trabajar en cine, un poco una trituradora de actrices, un poco una experiencia agotadora. Yo no entiendo la verdad las actrices. Anoche hablaba con Cecilia Roth, que tenía que filmar, empezaba a filmar algo ahora, y yo decía, ay, qué admirable estas mujeres que se encierran durante 12 horas adentro de un set, a que te manoseen, te toquen, te digan dónde tenés que parar, qué hacer, qué decir. Gozamos de muy poca libertad, o esa libertad se conquista pasando por loca, pero si permanecí dentro de esa trituradora fue porque tenía partenaires como Poncho, como Carlos, como Sebastián, que era el que hace del director, Sebastián Arseno, que es el que hace el personaje del director, que también es un vínculo que me gusta muchísimo, porque tiene cierta posibilidad de escape, ¿sabes? Pareciera que si cruzan un umbral se pueden salvar ambos de sí mismos, de lo que están, en lo que están convirtiéndose el uno y el otro, él como director y ella como esposa de alguien, y no lo logran, no lo hacen, porque son cobardes.
Supongo que estarás cansada de esta pregunta en estos días, pero si ya por sí la vida de una travesti es complicada, ¿cómo es la vida de una travesti en la Argentina de Milei? Bueno, ¿sabés que esa pregunta me gustaría hacérsela a una travesti que lo haya votado a él? Tengo muchísimas amigas que lo votaron, que hicieron campaña para él, desilusionadas de la democracia. Que aparezcan estas nuevas derechas implican nuevas preguntas. Yo creo que no se puede obviar que hay muchísima gente desilusionada con la democracia, con los partidos como están, con los representantes que eligen los partidos como están. Astutamente estos actores, para llamarlos como lo que son, saben darle a su público algo que no le estaban dando los demás. ¿Se puede sobrevivir en esa Argentina de Milei si te ganas la vida con la cultura? Bueno, ellos sí se la ganan. Justamente los que llegan se la están ganando. Hay que ver cómo hace alguien que quiere filmar una película y no tiene ningún recurso, o no lo tiene a Francella, o no lo tiene a los actores, a Darín. A ver cómo hace para filmar una película. Mira, tocas un tema que me vas a meter en problemas, pero justo cuando hablan del cine argentino citan películas donde está Darín y donde está Francella, como si ese fuera el cine argentino, y se olvidan de millones de títulos y de millones de actrices y actores que hacen el verdadero cine argentino. Por citarte, Los motoarrebatadores, que es una película maravillosa, tucumana, filmada con 2 pesos, con 3 pesos, como esas que hacía Marguerite Duras cuando filmaba sus películas. No se puede negar que está en manos de una élite, y quien dice que no está negando el enorme poder de conducción de ideas que tiene el cine. Es decir, está haciendo subjetividades constantemente. Lo hizo desde Hollywood a Cannes. Lo que hace es crear subjetividad. También creo, porque pareciera que es la cultura la que está atacada. Yo soy fanática en Instagram de estas cosas. Una indígena en el medio de la selva que hace una receta con lo que va cortando de los árboles y con el animal que caza en el río, o la boliviana que te enseña cómo se teje determinada cosa. Digo, esa cultura no peligra. Esté o no esté Meloni, esté o no esté el Vox, las viejitas que siguen cocinando en los pueblos perdidos de España, o que tejen a bolillo. Peligra un tipo de cultura que nos es común, que mueve dinero, que genera puestos de trabajo, y eso es innegable, y sería fatal que haya más pobres de los que ya hay, o que haya más desempleados de los que ya hay. Pero decir que la cultura es la literatura, que la cultura es el teatro, que la cultura es el cine, y que eso es un derecho, es faltarle el respeto a las miles de formas de expresión que tiene la cultura. El chisme en una casa entre las tías que se encierran para que no las escuchen hablar sus maridos y no les peguen después, es cultura también, y eso no se dice, y esa cultura no peligra, al contrario. Y me parece que la cultura es hija de la desesperación, que las expresiones artísticas, el arte, es hijo de la desesperación, es hijo de la falta de recursos, es hijo de la imposibilidad y del no poder decir determinadas cosas. Pues Camila Sosa, muchas gracias, y desde luego que le vaya todo muy bonito a Tesis sobre una domesticación, tanto la novela de Tusquets como la peli que podremos ver muy pronto. Gracias, Camila. Ay, gracias a vos. Con motivo del comienzo del curso escolar, la Federación Estatal ha publicado los datos de la investigación Estado de la Educación LGTBI 2024, realizada por la agencia 40DB. La investigación arroja datos preocupantes. Es muy elevado el porcentaje de la población perteneciente al colectivo que reconoce haber sufrido actos de odio en su etapa escolar. Recordemos que, según estudios anteriores, alrededor de un 25% de la población en edad escolar se declara no heterosexual,
pero a la vez otros estudios muestran que los prejuicios contra nosotros han aumentado considerablemente en los últimos años. A David Armenteros ya lo conocéis sobradamente los oyentes de Lo Normal. David es coordinador del Grupo de Educación de la Federación Estatal LGTBI. ¿Qué tal, David? Hola, muchas gracias por invitarme. Y Marta Alonso es miembro del Grupo Joven de la Federación. ¿Qué tal, Marta? Hola, sí, también gracias por invitarme. David, ¿qué nos dice esta encuesta de 40dB sobre la cifra de población LGTBI que ha sufrido actos de odio en su etapa escolar? Bueno, de primeros sí que obtenemos que la cifra del colectivo LGTB en las aulas es bastante amplia. Tenemos que entre un 26 y un 26%, lo cual nos está diciendo que la visibilidad está creciendo. Entonces, en cuanto a eso, está bastante bien, pero aún así nos salen cifras, pues eso, de acoso que son bastante bestias y que nos dan bastante miedo, como para decir a las administraciones educativas que hay mucho trabajo por hacer, porque al final las aulas parece que siguen sin ser un lugar seguro para el colectivo. Vamos a ir desgranando todos esos actos poco a poco, pero en principio de partida, ¿cuáles son esos actos de odio más frecuentes? Pues tenemos muchos, o sea, yo creo que todas las personas en el colectivo al final las conocemos. Estamos hablando de violencia que se ejerce hacia nuestras personas, insultos, acoso por redes sociales, ciberacoso, todo ese tipo de violencias que ya conocemos que se dan a las personas del colectivo y que por desgracia tenemos que oír una y otra vez que siguen sufriendo ahora mismo todos los estudiantes que están en el sistema educativo. ¿Y cuál es la respuesta de los centros educativos que hacen ante la presencia de estos comportamientos? Pues ese es el problema, que las cifras también nos salen bastante horribles. Sí que como matemáticos digo que las cifras a veces son complicadas de analizar, pero obtenemos que un 64,10% de los centros no hizo nada, o que un 9,8% de los centros castigó a la víctima y al responsable, y que un 6% de los centros castigó a la propia víctima de ese acoso de LGTBI-fobia, lo cual nos dice que algo está pasando. Marta, tú que por edad estás más próxima al colectivo de estudiantes, ¿cuál es tu impresión? ¿Ves efectivamente que esas actitudes de rechazo son cada vez más frecuentes? Por desgracia sí que es algo que se está percibiendo, ya no solo en relación a lo que es la enseñanza preuniversitaria, también los datos de la encuesta reflejan que eso sucede en la enseñanza universitaria, todo ese tipo de acoso, y al final también uno de los datos más preocupantes que revela esta encuesta es cómo en los jóvenes, cuando se atiende a la generación Z, vemos cómo en el caso de los adolescentes hombres se produjo un aumento bestial en lo que se refiere a aquellos que les molesta la presencia de personas del colectivo LGTB en su entorno. Y esto obviamente pues revierte muchos años de trabajo, muchos años de romper toda esta discriminación, se está revirtiendo. Y eso indica que tenemos que hacer algo, desde luego. Tenemos una ley educativa muy buena, pero el problema es que si no se aplica, nos lleva a la situación en la que estamos. Y hace 2 años que recién acabo de terminar la universidad, y sí que es cierto que para mí he de decir que no fue un entorno seguro. Mencionabas, Marta, la reacción del resto de estudiantes, ¿no? ¿Está recogido datos sobre este tema también en la encuesta, sobre el apoyo a los agredidos? Tenemos estudios recientes que incorporábamos también en nuestro estudio, datos que han publicado los medios de comunicación antes de empezar el verano, en los que de repente nos encontramos, como decía Marta, que en la generación Z, si se les pregunta si te incomoda una pareja homosexual, entre los hombres, el 27% dicen que sí, lo cual es bastante preocupante, porque en generaciones anteriores esas cifras eran mucho menores. Y solo ocurre en los hombres, porque si esa pregunta la trasladamos a mujeres, nos encontramos que solo es un 9%, que aún así sigue siendo un 9%, pero que esa cifra no ha variado en los últimos años, lo cual también nos dice la importancia del movimiento feminista, ese trabajo que están haciendo y cómo están unidas también al final al colectivo LGTBI. David, ¿cuáles son las consecuencias de ese rechazo en los alumnos afectados? Claro, al final lo que tenemos es que esos alumnos afectados acaban huyendo del sistema educativo, acaban marchándose del sistema educativo, lo abandonan de forma temprana. Eso nos lleva a comparar, y las cifras que tenemos, pues es eso, que si en la población general un 13,6% de los estudiantes abandonan los estudios de forma temprana, en el colectivo LGTBI esa cifra asciende a un 18,9%.
lo cual nos dice que tenemos que trabajar. Como decía Marta, las leyes están muy bien. Tenemos una ley educativa, la LOE, que contempla todo esto. Tenemos la ley que se aprobó el año pasado, la ley LGTBI, que también habla del sistema educativo, y una serie de artículos en los que dice que los centros educativos tienen que estar comprometidos, tienen que tener planes contra la LGTBI-fobia, las administraciones tienen que educar al profesorado, tienen que enseñarles y tienen que promover también programas. Si implementamos todo eso, al final vamos a conseguir no solo proteger al colectivo, sino también educar a todos los estudiantes en el respeto, en la diversidad, que yo creo que es lo que tiene que asegurarse el sistema educativo. Vamos, yo creo que en eso estamos todas de acuerdo. Lo que indica David de estos datos de abandono escolar, que son mucho más elevados en la población LGTB estudiante en España, pues claro, también nos están condenando a la población LGTB a una mayor precariedad cuando nos ponemos a pensar en términos de futuro. Ya en sí la juventud española se encuentra en un nivel de precariedad, como dicen muchas veces algunas personas, en un nivel de precariedad mayor al de sus progenitores, pues imaginémonos dentro de ese grupo, si extraemos el grupo de la juventud LGTB, que se aboca, por ejemplo, a un abandono escolar mucho más temprano. ¿Y qué pasa con la educación afectivo-sexual? ¿Se está impartiendo en los colegios? Las leyes educativas piden a los centros, exigen a los centros educativos que tienen que hacerlo y no lo están haciendo. Por eso nosotras desde Federación pedimos a las administraciones que se pongan a ello. Pedimos al Ministerio de Educación que se cree una comisión nacional con las entidades LGTBI y con las entidades educativas, es decir, familias, asociaciones de estudiantes, para poder trabajar todo esto. Los alumnos, las alumnas y los alumnos del sistema educativo están sufriendo y estos datos no lo están diciendo. ¿A qué estamos esperando? A que salgan las noticias, que nos tengáis que decir desde la radio, desde los medios de comunicación, que otro estudiante se ha suicidado porque no puede vivir más, no puede ir a su centro educativo. Recordamos que la Federación Estatal ha señalado este 2024 como año temático de educación en diversidad. En esa línea se ha presentado la campaña Mute al mito. Este es uno de los mensajes de esa campaña. La bisexualidad es una fase. Solo son personas confundidas hasta que deciden qué es lo que les gusta. ¿Pero no te gusta uno más que otro? Es que todos somos un poco bisexuales en el fondo. Nah, seguro que solo eres hetero. Y es una etapa. No digo que todas, pero seguramente casi todas las personas bisexuales hayamos oído alguno de sus comentarios alguna vez de nuestra vida. Tanto en las calles como en las aulas. Y no, resulta que no. La bisexualidad no es simplemente una fase. La bisexualidad, de hecho, es bastante estable. Yo, personalmente, he podido querer tanto a mujeres como a hombres de la misma manera, al mismo nivel y queriendo lo mismo con ambas personas. Una relación o algo un poco más serio. La bisexualidad es igual de válida que cualquier otra orientación sexual. Y hay estudios que demuestran que las relaciones bisexuales no tienen ningún tipo de diferencia con las relaciones homosexuales o con las heterosexuales. Las relaciones son igual de estables e igual de duraderas. El resto de lo que creemos son todo estigmas, mitos y bulos. Así que ya sabes, si te vuelven a contar algún mito, combátelo con la realidad. Mute al mito, desmintiendo mitos en las aulas. Si quieres aprender más, visita nuestra web mutealmito.org. Marta, ¿en qué consiste la campaña? Bueno, pues como acabas de poner el ejemplo, se trata de vídeos pequeños, cortos, de formato redes sociales. Ponemos el ejemplo, los vídeos de TikTok o los Reels de Instagram, que partiendo del mito, de aquel bulo que se suelta muchas veces sobre las personas del colectivo LGTB, lo que hace es desmontarlo usando un lenguaje sencillo, un lenguaje accesible y aparte un lenguaje fácilmente contrastable. Algo tan banal, algo tan poco sustentado, no precisa tampoco que nos extendamos ahí con eso, sino decir, esto es la verdad y así es. Oíamos los mitos que se suelen asociar con las y los bisexuales, pero ¿cuáles son los mitos más extendidos en relación con otras orientaciones? Esta campaña está compuesta por diferentes vídeos hechos por diferentes influencers de este país y cada vídeo trata de hacer referencia a casi todas las letras del colectivo LGTB. Por ejemplo, tenemos mitos de ahora los gays aparecen hasta debajo de las piedras, por ejemplo, de que antes no había tantos, o también relacionando que lo de ser trans es una fase. Son diferentes mitos y bulos que nos encontramos a lo largo de nuestra vida. Son bulos que yo misma he recibido, son bulos que yo misma cuando hace 2 años hice las prácticas como profesora en un centro, son bulos que yo misma he escuchado.
Muchos de esos mitos tienen que ver con el colectivo LGTBI, pero también muchos de ellos los podríamos aplicar a prácticamente toda la población. Es el caso de los cuerpos, ¿no? Cuando hablamos de educación afectivo-sexual, cuando hablamos de desmentir mitos y bulos sobre la población LGTB, no solamente estamos haciendo referencia o incidiendo en la población LGTB. Cuando vamos a dar una charla de realidad afectivo-sexual a un aula, estamos refiriéndonos a todo el alumnado de ese aula, porque al final es lo que influye. Estamos hablando de entender el mundo diverso como es en sí. Estamos hablando de que esa diversidad sea respetada y no partir de una serie de ideas hegemónicas. Entonces, por ejemplo, lo que tú hablas de la diversidad de los cuerpos son diversos, más allá del cuerpo blanco, europeo, estilizado que tenemos en nuestra cabeza. Eso también está ayudando a normalizar a todo aquel alumnado, pues por ejemplo, que no tiene un cuerpo normativo, que a lo mejor es alumnado racializado y se siente mal y les han discriminado por tener una piel de otro color que no sea blanca, por ejemplo. Estas cosas están pasando y al final tenemos que normalizar que todo eso es lo que tenemos en nuestra sociedad. ¿Cuál es el origen de esos mitos y cómo se combaten? ¿Cómo pensáis que se combaten? Los adolescentes, los jóvenes, los niños, las niñas, enseguida tienen dispositivos en los cuales acceden a las redes sociales o a un montón de información. Y el problema es que esa información no tiene ningún tipo de filtro. Y claro, ahí es donde tenemos el problema, que tenemos que luchar contra esa desinformación. Están surgiendo ahora mucho en redes sociales, pues eso, youtubers, instagramers, tiktokers, que dan información falsa. Antes lo decía Marta, de repente están surgiendo, pues eso, influencers que vuelven a hablar del machismo, de que las mujeres tienen que estar de nuevo en la cocina, cosas que escuchamos así y lo que decíamos, mensajes sobre el colectivo. ¿Cómo luchamos contra ellas? Con educación. Qué importante es el trabajo que se hace en las aulas. David Armenteros, Marta Alonso, esperemos que campañas como esta ayuden a hacer que esos actos de odio sean cada vez menos frecuentes y sobre todo a que los centros educativos respondan de forma adecuada. David, Marta, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. Gracias, chicos. Con todo merecimiento se está intentando recuperar la figura de Gloria Fuertes. Lola La Paz ha coordinado para Dos Bigotes el libro Gloria, la poeta de los amores perdidos. Por eso le hemos pedido que firme nuestra columna de hoy. Decía Gloria Fuertes en una ocasión: el ser mujer ha sido un obstáculo. De haber sido hombre, me hubieran reconocido mucho antes. Una mujer, para que se la reconozca como pintora, músico, escritora, investigadora, años atrás e incluso ahora, tiene que ser una fuera de serie. En cambio, el mundo está lleno de famosos mediocres. A pesar de la sociedad machista, la que vale acaba por sobresalir, pero le cuesta un esfuerzo tremendo. Escribo igual ahora que hace 20 años. No soy ni mejor ni peor, pero qué lucha. Los famosos mediocres a los que aludía Gloria Fuertes, sin duda, son los mismos señoros que pueblan nuestro siglo XXI, carentes de talento y sobrados de envidia. Y es preciso que sigamos pensando en ella, que no olvidemos ni su obra ni su vida, y por eso el objetivo de Gloria, la poeta de los amores prohibidos, editado por Dos Bigotes, ha sido compilar una serie de textos que ofrezcan diversas visiones acerca de la poeta, construir una especie de retrato lo más poliédrico posible, que no se centrara en lo estrictamente académico, que también está, aunque no es el hilo conductor del volumen, sino que fuera una conversación íntima a la que asistir asomándose a las páginas del libro. El deseo de reivindicar a una escritora que fue única, que sirva también para inspirar futuras investigaciones y que despierte sobre todo las ganas de releerla o descubrirla. Belén Reyes, Carlos Barea, Gloria Fortún, Manuela Carmena, Ana Isabel Simón Alegre, Luna Miguel y Darío Gael son las firmas que han dado vida a los capítulos de Gloria, la poeta de los amores prohibidos.
Aquí vamos a reivindicar siempre a Gloria Fuertes y muy pronto hablaremos más extensamente de Gloria Fuertes, la poeta de los amores prohibidos. Y es que, como decía Lola La Paz, Nerea, esos señoros que impidieron que Gloria y tantas otras glorias triunfaran como debían en el siglo XX, siguen realizando su labor o intentando hacerlo a estas alturas del siglo XXI. Lo que pasa es que nosotras trabajamos muchísimo para recuperar la memoria y para mantener viva la cultura que se está generando ahora, compañero. Nos vamos hasta la próxima en compañía de Carlos Ródenas, María Jesús Rodríguez, Luis Miguel Ortiz y Nacho Sánchez. Lo normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación: Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Guión y producción: Tony Quart. Realización: Daniel Ramírez. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas. Cadena SER. La radio.